en los aires solamente se oye: resucitó. Jesús resucitó, aleluya. El viernes hablábamos de su muerte, y yo estoy segura que muchos de nosotros el viernes crucificamos cosas que se mencionaban en las 7 palabras. Esa falta de perdón, esa falta de responsabilidad, esa falta de tener cuidado de otros cuando nos necesitan. ¿Cuánto aprendimos y cuánto crucificamos en la cruz? Porque aprendimos, como decía Viviana, que sin muerte no hay resurrección. Y para que podamos ver las cosas que queremos ver, primero tenemos que permitir que muera aquello que no es de Dios. Y la muerte duele, y la muerte asusta, pero es necesaria. Es necesaria para poder ver la gloria de Dios. Aleluya. Mi alma alaba tu nombre, Jesús. Y las damas de la poesía hablaban de los beneficios que obtuvimos con la resurrección de Cristo. Y el mensaje mío tiene que ver con las evidencias de su resurrección. Y yo quiero que busquemos en el libro de Mateo, en el capítulo 16, verso 21. Y ahí donde usted está, se puede quedar así. Voy a leer la palabra, donde habla de Jesús, anuncia su muerte, y dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Oiga lo que dice: le era necesario. O sea que cuando nosotros tenemos una necesidad, tenemos que suplirla. Usted ve cuando uno tiene sed, cuando uno tiene hambre, son necesidades. Y Jesús pone su muerte y resurrección como una necesidad. Y el versículo 21 comienza con la palabra desde entonces, o sea, inmediatamente después de qué. Si vamos a los versículos anteriores, encontramos aquí en este capítulo 16 a Jesús preguntando a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy? Pero lo que más me interesa a mí saber es: ¿quién dicen ustedes que soy? Y dice la palabra que a esta pregunta responde Pedro. Y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús dice: bienaventurado Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. La palabra bienaventurado significa dichoso. Una persona que de entre un grupo fue seleccionada para una misión. En este sentido, Jesús le está diciendo: tú eres dichoso porque de todos los demás discípulos, Dios te escogió a ti para dar esta revelación. Y eso me impactó mucho, porque si seguimos leyendo en el mismo capítulo, dice la palabra que el mismo Pedro, que es usado por Dios para revelarle a Jesús que él era el Cristo, es el mismo Pedro que más adelante, cuando Jesús da una revelación, es usado por Satanás. Cuando leemos en este versículo donde Jesús da la confesión, donde Pedro, da la confesión de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, vemos aquí algo interesante. El versículo 21 dice: desde entonces. Quiere decir que hay una conexión con lo que dice Pedro y con lo que Jesús va a decir después. ¿Me están siguiendo? Jesús dice en el versículo 21: me es necesario ir a Jerusalén y padecer mucho, y también me van a matar,
pero al tercer día voy a resucitar. Es decir, que la pregunta de Jesús anterior tiene que ver con probar la madurez de sus discípulos para ver si ya ellos tenían la capacidad de digerir el tema de la cruz. ¿Me están entendiendo? Porque hay temas que nosotros no podemos escucharlo a menos que tengamos la capacidad de digerirlo. Estamos hablando del líder, de Jesús, el que lo estaba siguiendo, a quien ellos estaban siguiendo. Y Jesús va a hablar de que a él lo van a matar. Si yo no tengo la espiritualidad necesaria para entender la cruz, me voy a desviar. Porque ¿cómo así que al líder al que yo estoy siguiendo lo van a matar? Y si a él lo matan, ¿qué va a pasar conmigo? Usted sabe que para que usted pueda entender ciertos temas de la palabra, usted tiene que estar en un nivel espiritual. Porque hay cosas que tú no las vas a entender en la carne. Y como estás en la carne, te vas a querer defender en la carne. Por eso Jesús primeramente dice, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, en otras palabras, cuando Cristo va a decir que él tiene que padecer la cruz, Cristo está diciendo, no es cualquiera que van a matar. No es a cualquiera que van a matar, es al Hijo de Dios, al que él envió con una misión específica. Y para que esta misión se cumpla, es necesario que yo padezca la muerte y luego resucite. Y dice la palabra que más adelante, en los versículos del mismo capítulo 16, cuando Jesús dice que a él es necesario padecer la muerte, Pedro, el que Dios usó, ahora lo llama aparte. Miren cómo es el enemigo. Dice el enemigo, oh, entonces Jesús da por certero lo que dice Pedro. Es decir, que Jesús escucha a Pedro, que ese es su amigo, que ese es su consejero. Pues déjame yo venir y influir en Pedro para desviar a Jesús de la cruz. Y dice Pedro, ven acá Jesús, lo aparta del grupo, porque mire cómo hace el enemigo. Cuando el enemigo quiere influir en ti, te separa del grupo para poder llenarte la mente, como decimos los dominicanos, de cacaíto. Y lo separa y le dice, no tiene que pasar por eso, que tal cosa no te acontezca. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Primero le dice dichoso y ahora le dice Satanás. Y la versión de la TLA dice, pero ¿qué te pasa, Pedro? Tú estás hablando como Satanás, porque me quieres hacer desviar del propósito de Dios. Aleluya. ¿Cómo Jesús pudo discernir la voz que le hablaba en ambas ocasiones? Qué importante que nosotros tengamos discernimiento, porque no todo el que es usado por Dios siempre es usado por Dios. Hay tres voces y yo quiero que usted vea. En la versión de la TLA, Jesús le dice, dichoso eres tú, Pedro, porque esto no te lo reveló, no vino de tu propia cuenta, dice la versión de la TLA. En otras palabras, Jesús está diciendo, tú eres dichoso porque lo que tú me estás diciendo, no me lo estás diciendo para congraciarte conmigo. Porque cuando yo hablo por mi propia cuenta, yo estoy buscando congraciarme con la persona. Usted sabe que hay personas que se acercan a una persona donde ven que hay un beneficio, y por congraciarse para poder obtener el beneficio, dicen palabras lisonjeras que no son ciertas, pero que las están diciendo para poder sacar un provecho. Jesús le está diciendo, tú no estás buscando sacar algún provecho de mí porque soy el líder. Lo que tú estás diciendo, lo estás diciendo de parte de Dios. Es decir, que la primera voz que vemos aquí es la voz que viene de nosotros mismos. Y tenemos que aprender a conocer cuando soy yo el que estoy hablando. En la otra parte, Jesús le dice, pero ¿qué te pasa, Pedro? Estás hablando como Satanás. O sea que la segunda voz que viene a nosotros es la voz que viene de Satanás. Y yo tengo que aprender a discernir cuál es la voz que a mí me está hablando. Y luego dice que la voz que habló en el principio fue la voz
de Dios. O sea que hay tres voces. Pero ¿cómo Jesús pudo entender cuál era la voz que le hablaba en ambas ocasiones? Número uno, porque cuando soy yo la que hablo, yo estoy buscando saciarme mis propias necesidades. Cuando es el diablo que habla, está buscando apartarme del camino de Dios. Pero cuando es Dios que habla, me está direccionando en el camino que Él trazó para mí. Así yo puedo entender cuando es Dios que está hablando. Y tenemos que tener el oído bien abierto, hermanos, porque siempre el enemigo está rondando. Dice la palabra que Él no es omnipresente. Sin embargo, en esta reunión, Él estaba ahí. Porque tan pronto como Jesús terminó de decir, Pedro, esto te lo reveló Dios, Él saltó. Él estaba ahí en esa reunión. Entonces hay reuniones que son propósito de Dios. Y nosotros tenemos que abrir el oído, porque Satanás se está rondando para destruir el propósito de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Entonces Jesús le dice a sus discípulos, no se escandalicen, porque es necesario que yo muera. Es necesario que yo padezca la cruz, pero al tercer día resucite. Ahora yo dije, pero ¿por qué era tan importante para el enemigo en ese momento desviar a Jesús de la cruz? Evitar que Jesús sufriera la cruz. Y yo quiero que leamos en Hebreos 2:14, en la versión de la NBI, donde dice, por tanto, ya que ellos, hablando de nosotros, son de carne y hueso, Él, Jesús, también compartió esa naturaleza humana. ¿Para qué? Para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo. Con la muerte de cruz Jesús anulaba al que tiene el dominio de la muerte. Y es interesante esto, importante destacar, que cuando dice que el enemigo tiene el dominio de la muerte, está hablando en el sentido de que Él nos induce a nosotros a pecar. Y cuando nos mete en pecado, entonces nos lleva a sufrir el castigo del pecado, que es la muerte. En ese sentido tiene el dominio. Y dice la palabra que la muerte de Jesús es lo que anula este poder que tenía Satanás sobre nosotros. Fuera de Jesús estábamos bajo el dominio de la muerte, el dominio de Satanás. Él podía hacer lo que quisiera con nosotros, pero con la muerte de Jesús se anula ese poder sobre los hijos de Dios. Y la muerte de la que habla la palabra está en 4 etapas. La muerte número 1 es la muerte espiritual. Esta muerte fue la que sufrió Adán inmediatamente comió del fruto prohibido. Está la muerte moral, que esa es la número 2, donde sufre Adán un cambio de naturaleza. Adán tenía la naturaleza de Dios, o sea que lo que Adán procuraba era hacer las cosas que agradan a Dios. Pero cuando Adán peca, sufre la muerte moral, en el sentido de que ahora el deseo de Adán es pecar. Por eso es que usted ve que cuando Dios le sale a Adán al encuentro y le dice, ¿dónde tú estás? ¿Acaso comiste del árbol que yo te dije que no comieras? Y dice la palabra que Adán dijo, la mujer que tú me diste me dio y yo comí. En otras palabras, el pecado de Adán, la naturaleza de Adán que había cambiado, ahora está diciendo, tú eres culpable, Dios, porque yo no te pedí mujer. Yo te dije que me diera esa mujer. Si tú no me hubieras dado esa mujer, yo nunca te fallo, pero la mujer que tú me diste. Y está diciendo Adán también, esa mujer es la que merece el castigo de muerte. ¡Wow! Pero qué corazón tenía Adán, porque su naturaleza había cambiado. Ahora él estaba buscando su propio bien, sin importarle las consecuencias que sufriera Adán. Y usted sabe que cuando uno está allá afuera y uno no tiene a Cristo, uno tiene la misma mentalidad que tiene Adán. Uno busca el propio bien de uno. En mi país dicen otro dicho, avanzo yo y que se embromen los demás. Pero mientras yo esté bien, y ese era el pensamiento que tenía Adán. Entonces estamos viendo que la muerte se presenta en 4 etapas. Número 1, muerte espiritual, separación de Dios.
Número 2, muerte moral, que es el cambio de naturaleza a una naturaleza pecaminosa. Y número 3, muerte física. Y yo quiero detenerme un poquito aquí, porque dice que la muerte física, aunque es dolorosa y nadie quiere pasar por ella, es necesaria. ¿Por qué es necesaria? Porque el cuerpo físico está corrompido, o sea, descompuesto, no puede estar en la presencia de Dios. Yo quiero leer 1 Corintios 15:42, en la versión NBI dice: así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción, o sea, ese cuerpo físico que es sepultado, muere, dice, y resucita en incorrupción. No sé si entendieron, porque me transmutí un poco. Sucederá en la resurrección de los muertos, escuchen, que lo que se siembra en corrupción, o sea, el cuerpo que tenemos ahora, que es un cuerpo que está corrompido por el pecado, ese cuerpo, dice la palabra, va a resucitar en incorrupción, va a ser transformado. Pero en 1 Corintios 15, del 50 al 51, dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, o sea, el cuerpo físico, no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, dice Pablo: no todos dormiremos, o sea, no todos van a pasar por la muerte física. Gloria a Dios. Tenemos ejemplo en la Biblia de que hubieron personas que fueron arrebatadas vivas, el mismo Elías, este hombre no, que caminó con Dios, fueron arrebatadas vivas. Pero ¿cómo sucede esto? Dice aquí: todos seremos transformados. O sea que aquellas personas que van a tener el privilegio, que estemos nosotros ahí, amén, de ser arrebatados en el aire, van a ser en el aire transformados para poder entrar al reino de Dios. Pero el que tiene que sufrir la muerte física, la tiene que padecer, porque su cuerpo físico no puede entrar al reino de Dios. Entonces es necesario morir. Y cuando yo entiendo esto, digo: wow, pero ¿y por qué entonces le tenemos tanto miedo a la muerte física? Y aquí nadie dice amén, porque aquí nadie se quiere morir. Pero dice que la muerte de Cristo le quitó el dominio a Satanás. ¿Por qué? Porque número 1, fue un sacrificio. En otras palabras, sacrificio significa hacer sufrir a uno para beneficiar a otro. Dios hizo sufrir a su Hijo para beneficiarnos a nosotros. Número 2, su muerte fue vicaria, es decir que Él no murió por causa suya, sino por causa del pecado de nosotros. Número 3, fue sustitutiva, es decir que Él tomó el lugar que le correspondía al pecador, y por eso le llaman el Cordero de Dios, porque en aquel entonces se tomaba un cordero que era el que tomaba el lugar de la persona, y sobre ese cordero caía la culpa. ¿Cuál era la culpa? ¿Alguien me dice? Lo mataban. Mataban al cordero y derramaban la sangre del cordero. Y digo yo, ¿cómo esto es tan bonito? Porque Jesús fue voluntariamente. El cordero no tiene voz ni voto. Al cordero lo llevaban obligado. Yo imagino que para usted ve cuando uno quiere agarrar una gallina, que se le va por aquí, se le va por ahí, y se le va por allá. Pues cuando iban a agarrar al corderito, yo imagino al corderito huyendo para que no lo agarren. Pero Jesús vino voluntariamente a tomar el lugar que nos correspondía a nosotros. Aleluya. Y dice la palabra que murió específicamente en una cruz. ¿Por qué? Hebreos 6:6 dice que la cruz era símbolo de vergüenza pública. La cruz no era el peor castigo romano. Los romanos tenían diferentes castigos dependiendo del crimen de la persona. El peor castigo era tomar a un hombre muerto y amarrárselo a un hombre vivo, muñeca con muñeca, cara con cara, pies con pies,
y dejar que el cadáver podrido te pudriera a ti también. Eso era terrible. Pero la muerte de cruz era un símbolo de vergüenza. Lo ponían ahí, por eso es que usted ve que al lado de Jesús habían dos ladrones. Eso es una vergüenza para nuestra sociedad, porque andan robando en casas ajenas. A Jesús lo ponen en el medio porque Él era una vergüenza para todos los judíos, porque se decía ser el Hijo de Dios. Entonces, esa vergüenza que Jesús sufrió fue por causa del pecado de nosotros. Por eso Hebreos dice que cuando tú y yo pecamos, lo exponemos a vergüenza nuevamente. Usted no ve que hay gente que dice, ¿y esto qué cristiano? Y mira cómo habla, y mira cómo se comporta, y dice que es cristiano, y va a la iglesia, y de que predica. Lo exponemos a la vergüenza pública con nuestros hechos, aleluya. Pero dice la palabra que ese Jesús que tuvo que morir, y que tuvo que morir para anular ¿qué? El poder que tenía Satanás sobre la muerte, de matar, de quitarle la vida a la gente, no solamente física, sino eterna. Dice la palabra que al tercer día resucitó. Y creo que se me olvidó tocar esa, ¿verdad? Hablé de 4 etapas: muerte espiritual, muerte moral, muerte física y muerte eterna, que es la segunda muerte y de la cual no hay retorno. Esta es la separación para siempre de Dios y para siempre estar bajo el dominio de Satanás, y es de la cual Jesús quiere librarnos a nosotros de tener que padecer la muerte eterna. Y dice la palabra en 1 Corintios 15 del 12 al 19, y yo lo busqué en la versión de la NBI, hablando de cómo en esta iglesia había gente que no creía en la resurrección de los cuerpos. Y resucitar es volver a vivir, y esta es la base de nuestra fe. Nosotros creemos por la palabra que vamos a volver a vivir, que de hecho ya vivimos, y lo vamos a ver ahora en las evidencias de su resurrección. Dice el verso 12: ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Oiga bien, aún más, dice Pablo, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. Y en este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. O sea, todo el que murió siendo cristiano, Pablo dice, entonces se perdieron en el infierno. Porque si Cristo no resucitó, para ellos tampoco hay esperanza. Y dice el 19, si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. ¿Qué sentido tendría sentarnos aquí entonces? ¿Para qué predicamos a un Cristo que no pudo ni él siquiera levantarse de los muertos? Eso es lo que Pablo dice. Y aquí están las evidencias. Dice, número 1, que Pablo les da evidencias de que Cristo vive y nosotros también. Porque, número 1, si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria. En otras palabras, ilusorio significa algo que no produce resultados. Pablo está diciendo, la primera evidencia que tú tienes de que Él vive es que tú eres diferente, es que tú hablas diferente, es que tú caminas diferente, y eso no es de nosotros, sino de Dios, aleluya, del Espíritu Santo de Dios que ahora mora en nosotros. Entonces yo sé que Él vive porque lo primero que Cristo hizo fue que me dio vida espiritualmente hablando. Estábamos muertos en 4 etapas: espiritual, moral,
Luego vamos a tener que pasar por la física y los que no tienen a Cristo, la muerte eterna. Pero lo primero que Cristo hizo fue que me resucitó espiritual y moralmente. Y dice Pablo, número 2, resultaríamos falsos testigos de Dios. Y en los versículos 5 en adelante de 1 Corintios 15 dice que Jesús resucitado, ya luego de que Él muere y resucita, dice que se le apareció a Pedro, luego a los 12, después a más de 500 hermanos a la misma vez, y luego a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último a Pablo. Sabemos por la palabra que no es lo mismo los discípulos que los apóstoles. Eran 12 apóstoles, pero eran muchísimos discípulos. Y Pablo dice, eran como 500 que estaban reunidos en ese momento al mismo tiempo, y todos ellos son testigos de que Jesús resucitó. Y en la misma lectura dice que de esos que vieron, de esos 500, habían personas que vivían todavía en ese tiempo. Ya para ese tiempo no. Pero dice, si los discípulos hubieran mentido a la resurrección de Cristo, no habrían sacrificado su propia vida y sus posesiones. ¿Usted cree que tiene sentido yo decir que alguien vive y hablando mentira, y después yo venir a hacer sacrificios como lo que hicieron los discípulos, los apóstoles? Y dice aquí en la historia de la iglesia que Pedro murió crucificado en una cruz en forma de X, y que cuando lo iban a crucificar, Pedro dijo, póngame con la cabeza hacia abajo, porque yo no soy digno de morir como murió mi maestro. ¿Usted cree que una persona que está hablando mentira va a permitir que la crucifiquen y va a pedir que lo hagan de esa manera? Y dice también la historia que Pablo murió siendo torturado por el malvado emperador Nerón, y que luego fue decapitado. Y usted sabe todo lo que habló Pablo de parte de Cristo, y cuánto lo azotaron, y cuánto lo apedrearon. Pero con todo y eso, mientras más levantaba la voz y hablaba de su Señor, aleluya, porque él vio a Cristo resucitado, evidencias de que Cristo vive, aleluya. La otra evidencia de que nuestro Señor está vivo es que la tumba está vacía, aleluya. Oh, mi alma te alaba. Y dice Lucas 24, del 2 al 7, si lo tiene ahí, dice, encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro. Y yo quiero que usted sepa que aquí está hablando de las mujeres que fueron primeras a llevarle ungüento, a llevarle cosas a la tumba de Jesús. Y cuando llegan, dice la palabra que encontraron la tumba vacía. Pero fíjense en algo, hermanos, la palabra es tan tremenda, porque la piedra que se le ponía a la tumba era imposible que una mujer la moviera. Imposible que una mujer pudiera mover una piedra. De hecho, la Biblia dice que cuando ellas llegan, buscaban a alguien que le ayudara a remover la piedra. Pero cuando llegaron, encontraron que ya la piedra estaba removida. Y dice, continuando la lectura, y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas se postraron sobre su rostro, pero ellas le dijeron, ¿pero por qué buscan ustedes? Ellos le dijeron, entre los muertos al que vive. Oiga, yo creo que esa es la pregunta que se debería de hacer a todo aquel que tiene duda, porque el que tiene miedo de morir siendo hijo de Dios tiene duda de la resurrección, y está buscando entre los muertos al que vive, aleluya. No está aquí, ha resucitado. Y recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea, ¿se acuerdan? Leímos en Mateo 16, 21, cuando él estaba con ellos, me es necesario morir, pero al tercer día resucitar. Acuérdate lo que dice la palabra, iglesia. Él se fue, pero volverá.
Él se fue, aleluya. Pero dice su palabra, me iré y me iré a preparar morada para que donde yo esté, vosotros también estéis. Acuérdate, aleluya. Oh, mi alma te alaba. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará, se levantará de los muertos. Y así sucedió. Esa es la evidencia que la tumba está vacía. Y Mateo 27, 62 al 66 dice que los enemigos de Jesús, sabiendo que Jesús había dicho que resucitaría, pusieron guardia para custodiar la tumba de Jesús. Ahí dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo. Y yo digo, qué increíble, ellos se acordaron y los de Jesús no. ¿Por qué, iglesia? ¿Por qué Satanás tiene más fe en Dios que nosotros? Ellos se acordaron y accionaron. Si yo hubiese sido un discípulo que tengo la fe, aleluya, que tenían ellos, me hubiera parado tempranito a esperar a Jesús resucitando. Dígame, aleluya. Ellos tuvieron más fe. Y dice que viviendo aún después de 3 días, resucitaré. Aleluya. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y la pregunta para esto es: si los enemigos de Jesús se robaron el cuerpo de Jesús, ¿por qué no se lo mostraron al mundo? Porque cuando tú dices algo, decía la hermana Rosa en la clase, que la evidencia de que tú eres profeta de Dios es que se cumple lo que tú dices. Si tú dices que Él no resucitó, muéstrame el cuerpo de Jesús. Aleluya. Y dice aquí, en Mateo 28, del 11 al 15, ya estoy terminando ya. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunido con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Hasta el 15. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy, que los discípulos se robaron el cuerpo de Jesús. Vuelvo entonces, y si los discípulos se lo robaron, ¿por qué se sacrificaron? ¿Por qué dieron su vida por alguien que no resucitó? No tiene sentido. La evidencia de que Cristo vive es que nunca apareció el cuerpo muerto de Cristo. Aleluya. Mi alma te alaba. La evidencia de que Él vive es que en nosotros está el poder del Espíritu Santo de Dios. La evidencia de que Él vive es que los milagros que hicieron los apóstoles no lo hicieron por mano de ellos, lo hicieron por mano del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Y ellos fueron testigos del poder de Dios cuando se derramó Pentecostés, porque dice la palabra que habían hombres de todo lugar y ellos comenzaron a hablar en lenguas diferentes. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Aleluya. Y todo el que recibe a Jesús vuelve a vivir. Estábamos muertos, dice la palabra, pero cuando Cristo llega, trae vida y vida en abundancia. Aleluya. Y dice Hechos, ya para terminar, Hechos 1:10, ese no se lo di a sonido. El libro de los Hechos que estamos estudiando en la escuela dominical, y que si usted no viene, mire, les recomiendo que venga, porque
Estamos aprendiendo muchísimo. Hechos capítulo 1, y con esto termino. Hechos 1:10. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Continúa en el 11. Gracias, Jesús. Sí, Señor, aleluya. Ok. Los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. La promesa, aleluya, de la palabra se ha cumplido. Y yo quiero que tú sepas que esperamos que el mismo que resucitó, que el mismo que fue llevado al cielo, vuelva otra vez en gloria a buscar a su pueblo. Ponte de pie, aleluya. Oh, Cristo vive. La tumba está vacía, aleluya. La tumba vacía está. La tumba vacía está. Vamos, grítalo, grítalo, grítalo. No hay nada que pueda sacarme de la convicción de que Cristo vive, aleluya. De que Cristo reina en mi vida. De que me cambió, de que me transformó, aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Cordero, aleluya. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, y nada detenerlo podía. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Aleluya. Si tanto tiempo, porque ahora le da la espalda. Sufrió todo, llegó sobre cruz cargada. Oye, y aunque murió, te quiero decir que vive. Junto con él resucitará. Todo el que Calvario vive. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció. Aleluya. Él no pereció, la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Gracias, Señor. Gracias. Yo no sé si aquí hay alguien que necesita vida de Dios. Aleluya. Resucítame. Dame vida, Señor.